gratitude. Why, oh why can't I? Bueno, estamos aquí con el senador Luis Evelyn Andrade. Senador, primero que nada, muchas gracias por mucho gusto, bienvenido y bienvenidas. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, senador, para empezar a hablar del tema de la entrevista, desde su percepción y la de su movimiento, ¿cómo cree que ha sido la gestión del gobierno los últimos 20 años en cuanto a la protección de los derechos de las comunidades indígenas y el préstamo de los servicios como salud, educación? Bueno, yo tengo que irme un poquito más atrás. Partamos de 1991, cuando se inaugura una nueva constitución en Colombia. Esa constitución fue bastante garantista de los derechos de los pueblos indígenas. El Estado y la nación se declaran multiétnico y pluricultural. O sea, eso no existía como concesión de Estado, por lo menos constitucionalmente en este país. Sí. Los indígenas éramos considerados salvajes, y así lo pueden mostrar las leyes existentes hasta ese entonces, como la ley 89 de 1890, que decía ley por medio de la cual se definen normas y procedimientos para regular la vida de aquellos indígenas que se van, los salvajes que se van incorporando a la vida civil o civilizada de este país. Lo otro es que se reconocen como oficiales las lenguas indígenas en nuestros territorios, se reconoce la jurisdicción especial indígena, el derecho a ejercer justicia, a ejercer nuestro propio gobierno. Así lo hemos hecho históricamente, ancestralmente, pero se reconoce constitucionalmente, se reconoce autonomía en muchos temas a los indígenas, se reconocen nuestras culturas, y se reconoce el derecho a la participación, que pues se concreta con la ley 21. De ahí para acá, entonces digamos que estos 20 años, ¿cuántos años llevamos? El 91 la fecha, alrededor de... Casi ya 30 años. Casi 30 años. Los gobiernos, muchos gobiernos, la mayoría de los gobiernos, el Estado y los gobiernos han incorporado, han hablado mucho los indígenas de sus derechos, han construido mucha documentación. Senador, y precisamente hablando de la Constitución, como usted lo dice, fue la primera vez, digamos, que se le reconocieron los derechos aquí en Colombia. ¿Qué artículos existen o qué decretos existen en esa Constitución que defiendan estos derechos? Bueno, y para usted, ¿cuál sería, digamos, una propuesta si no hay? Usted puede encontrar en todo el preámbulo, los primeros 6 artículos en referencia a la diversidad, en referencia al Estado pluricultural. Lo que pasa es que yo me olvido de los números, pero hay artículos referidos a la justicia indígena, referidos a las entidades territoriales indígenas, que entre otras cosas quedó un artículo transitorio que estableció que existirían en el ordenamiento territorial colombiano, aparecieron las entidades territoriales indígenas y que tendrían que haber sido reglamentadas desde el 91 hasta la fecha. Se han presentado varias iniciativas legislativas y hasta hoy no se ha aprobado ninguna. Es decir, que si bien es cierto, la Constitución definió un catálogo de derechos de los pueblos indígenas, los reconoció, en su gran mayoría están por desarrollar. El Congreso de la República no ha cumplido con la tarea de reglamentar lo referido a la jurisdicción, a la coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la justicia ordinaria. No ha reglamentado lo de las entidades territoriales. Estamos peleando para que en lo que tiene que ver con la autonomía educativa, que también está reconocida constitucionalmente, el derecho que tenemos a tener nuestros propios sistemas de educación, hasta ahora se ha venido, en los últimos años se ha podido concretar algún nivel de reconocimiento de administración mediante un decreto que es el 2500, no me recuerdo ahora, no recuerdo la fecha, y el 1953 de hace muy pocos años, no tiene más de 4 años, que reconoce también la capacidad y la autonomía de los indígenas para manejar la educación, la salud y sus propios, administrar sus recursos de manera directa. Entonces hemos tenido una serie de instrumentos constitucionales y legales
pero que no se desarrollan. El problema, yo creo que hay que avanzar en legislación. El Congreso tiene una deuda. Los gobiernos como tal, le ha faltado diseñar e implementar políticas públicas de inclusión, de solución a los grandes problemas y a las necesidades de los indígenas. Pero lo que hemos observado del 91 para acá, en los últimos 20 años, si bien es cierto hay una serie de normas y se han implementado, se han diseñado una serie de programas, la situación de los indígenas no ha cambiado de manera ostensible, de manera significativa. Yo, como fui presidente de la ONI, conozco que la ONI hizo un estudio y son alrededor de 60 de los 102 pueblos indígenas, de los 103, porque cada vez están aumentando pueblos que se han ido autorreconociendo y el mismo Estado los ha reconocido. Son 65 pueblos en alto riesgo de exterminio físico y cultural. Nosotros tenemos pueblos en la Orinoquía, en la Amazonía, que ya no tienen más de 70 habitantes, 70 personas. Acaba de desaparecer un pueblo para la posteridad, como fue el pueblo Tinigua. Hace poco murió el último Tinigua que quedaba y el último hablante de la lengua o del idioma de ese pueblo. Entonces estamos en un país multiétnico y pluricultural, en un estado social de derecho, pero los pueblos indígenas en muy alto riesgo de desaparición física y cultural. La guerra, uno de los factores, este riesgo de exterminio físico y cultural lo estableció la misma Corte y los estudios así lo han señalado, obedece a 3 factores fundamentales. 1, falta de políticas públicas y programas de atención y solución a los problemas y las necesidades de los pueblos indígenas. 2, el conflicto armado. 3, los proyectos, o sea, la visión y la concesión, la práctica del desarrollo, porque no ha significado cambio positivo para ellos, sino que ha significado muerte. Y, senador, con respecto a esos 3 puntos, usted como presidente y ahora como senador, ¿cuáles serían las mejores herramientas para precisamente proteger estos resguardos indígenas para que no, digamos, se acaben? Sí. Y también, ¿cómo asegurarle a cada comunidad del país los baldíos o la tierra, digamos, a las que tienen derecho? Un primer derecho que hay que garantizarle a los indígenas es su territorio. Y partir de la concesión misma que tienen ellos de los territorios. Los indígenas se diferencian del campesino. Todos luchamos por la tierra, todos luchamos por una reforma agraria, pero el campesino piensa en una parcela, en un lote, en el cual puede desarrollar una actividad productiva, generar excedente económico. Los indígenas han venido avanzando también porque se dan procesos de cambios culturales y van asumiendo nuevas realidades, también en el tema productivo, de tener parcela, de poder cultivar, de poder criar, pero ellos los indígenas tienen una concesión mucho más amplia del territorio. El territorio no solo es la parcela, sino que la vida de nosotros, la pervivencia nuestra está ligada a que el territorio se vaya más allá de la parcela. Por eso es que hemos peleado siempre que sea territorio colectivo, que no se pueda vender, que sea inajenable, inembargable, imprescriptible el derecho, y sea colectivo para poder conservar las fuentes de agua, para poder definir mediante unos reglamentos zonas de amortiguación, zonas de, ¿cómo diría yo?, eso le llaman unas reservas donde, por ejemplo, se pueda reproducir la vida animal, de donde también ellos pueden proveer sus proteínas, sus animales, la caza y la pesca. Lo otro es que efectivamente la Corte Constitucional, primero, los indígenas han tenido claro una cosa, que es sus planes de vida. Los indígenas no han escrito, pero ellos tienen en su tradición cultural, en su cosmovisión, tienen claro cómo quieren vivir, qué es lo que a ellos les permite pervivir, qué es lo más importante en materia cultural, en materia territorial, en materia de recursos, en materia de convivencia, en materia de convivencia. Para eso tienen sus propios sistemas de justicia, cómo quieren ejercer el gobierno y administrar. El Estado tiene que apoyar los planes de vida de los pueblos indígenas, que es como si fuera un plan de desarrollo a largo plazo,
lo podríamos equiparar a un plan de desarrollo, una visión de Estado, a una visión de sociedad que involucra territorio, economía, cultura, todo lo tradicional, la visión propia y la concesión de planificación que tiene el Estado. Hay que ponerlas en diálogo y hay que asignar recursos, porque hasta ahora se han trabajado unos planes de vida y se han trabajado unos programas de garantía, se ha trabajado y se ha concertado con algunos pueblos sus planes de salvaguarda, pero el problema es la implementación. Entonces, ¿cuál sería la herramienta idónea para otorgarle esa tierra a la que tienen derecho y digamos que se le proteja lo que usted dice, ¿no? su tradición, su cultura? Yo creo que hay una coyuntura muy importante, y es que a raíz de los acuerdos de paz, aunque he escuchado que hay un debate en la Corte Constitucional en la que dicen que hay una ponencia que posiblemente no le va a dar vía libre al primer acuerdo, que es el de desarrollo rural, el de la reforma agraria, el de fondo de tierras. Ese seguirá siendo un eje fundamental y transversal en la generación de paz y de justicia en este país, de equidad, de generar mejores condiciones de vida, no solo para los indígenas, sino para todo el pueblo colombiano que habita los campos. Entonces, el gobierno tiene ya los instrumentos legales, hay leyes que establecen los procedimientos, los indígenas ya tienen las peticiones radicadas, las solicitudes de constitución, de ampliación y de adquisición de tierras. Constitución y ampliación de resguardo y adquisición de tierras para constituir y ampliar los resguardos. Falta que haya dos cosas, se necesita: mayor voluntad política, pero también recursos para que eso se pueda cumplir. Y de ahí para allá, decir que para que los pueblos indígenas puedan desarrollarse y vivir con dignidad dentro de sus territorios y puedan aportar también al desarrollo del país, a engrandecer este país. El mismo gobierno y muchas instituciones en los debates, ustedes lo podrán escuchar, dicen, pero los indígenas tienen 33 millones de hectáreas, el 30% del territorio nacional, y lo tienen ahí baldío, no hacen nada. Eso es contradictorio, porque el Estado no puede exigir lo que no da. El Estado tiene que brindar las garantías para que esas tierras sean productivas, toda vez que cumplan con la función productiva. Y el otro aspecto es que el Estado colombiano, la nación o la población, la sociedad colombiana debe entender que las tierras de los indígenas en su gran mayoría son de vocación forestal, de reserva, están llamadas a ser cuidadas para conservar el ambiente, conservar el equilibrio ambiental y el equilibrio, en este caso el equilibrio lo llamaría climático, porque la gente no lo ve como un aporte de los indígenas a la sociedad nacional y global, pero el que los indígenas hayan conservado la Amazonía y hayan conservado el Pacífico, hoy es un aporte para resolver los problemas globales. Por ejemplo, todo este problema de calentamiento global, que no solamente afecta a indígenas, afecta a toda la sociedad globalmente considerada. Sí, senador, y hablando específicamente sobre la firma del Tratado de Paz, ¿usted considera que los puntos que ahí se establecieron van a cambiar un poco la situación sobre lo que se llama la concentración de la tierra? Porque la estadística dice que el 50% de la tierra está en manos del 1% de este. ¿Usted cree que estos tratados pueden cambiar Bueno, esa es una de las, precisamente ese es uno de los grandes retos y desafíos que tiene el Estado colombiano y tiene la sociedad colombiana. Esperamos que de aquí en adelante esos acuerdos no sean motivo de confrontación, pero bueno, ya vemos que no va a ser fácil, porque ustedes mismos saben que hay ejércitos antirrestitución de tierras, y ahí están matando indígenas, están matando líderes que reclaman no que les den tierra, porque ellos han sido dueños de lo que están pidiendo, es restitúyanos el derecho que nos arrebataron, y que el gobierno sea garante de ello, el Estado. Efectivamente, si se quiere mayor justicia social, si se quiere avanzar en paz, en mayor inclusión, en que reduzcan los conflictos sociales en este país, hay que hacer una reforma agraria, hay que garantizar
que las tierras improductivas sean productivas, que también haya un ordenamiento territorial, no para que todo sea para las petroleras, para las mineras y para la ganadería extensiva, sino que sepamos que hay que manejar un equilibrio. Los pueblos indígenas trabajamos con los negros para que se incorporara un capítulo étnico en los acuerdos de paz, porque, como le digo, este es un país multiétnico y pluricultural, pero parece que quienes están negociando se están olvidando que quienes, a propósito de tierras, que gran parte del territorio, por lo menos legalmente, es de los indígenas y de los negros. Y entonces, ¿cómo se van a olvidar y nos iban a dejar por fuera? O sea, el desarrollo en este país y la paz no puede concebirse sin tener en cuenta lo multiétnico y pluricultural. No puede olvidar de nadie, o sea, de ninguno de los sectores. Aquí todos somos importantes y tenemos derecho. Entonces, por eso nosotros luchamos para que existiera un capítulo étnico que hace referencia a los derechos territoriales, al derecho a la autonomía, al que se aplicara el principio de la progresividad y no regresividad, que la implementación de los acuerdos y la construcción de paz no significara retroceder en lo que ya hemos ganado gracias a nuestras luchas. Y también exigimos que como víctimas podamos hacer parte de esos sistemas. Por ejemplo, luchamos aquí en el Congreso, yo mismo incorporé varias proposiciones que fueron aprobadas en la Jurisdicción Especial para la Paz, para que se tenga en cuenta la diferencia y que pueda haber coordinación entre esos dos sistemas de justicia. Hoy la idea es que los recursos se inviertan para que haya vías, la gente produzca, la gente saque, pueda hacer, más que recibir, también aporte al crecimiento y al desarrollo de esta nación. Sí, eso claro. Es lo que nosotros queremos y como indígenas nos sentimos comprometidos en esa tarea también. Y senador, ya para finalizar, precisamente para, digamos, que haya una evolución en cuanto al equilibrio social en este país, ¿usted considera que debería haber algún cambio, digamos, en el espectro político actual en Colombia, o se debería seguir por el mismo camino? No, necesitan unos cambios profundos. Yo creo que hay una legislación y una constitución pero se necesitan reformas importantes en materia de tierra, en materia de salud, en materia de educación. Debiéramos pensar en la gratuidad de la educación en todos los niveles. Sí. Y si eso fuera muy difícil, por lo menos que existieran mayores oportunidades y condiciones para que todos puedan acceder a la educación, ¿sí? En la medida en que haya garantías de educación, hay mayores posibilidades de desarrollo, mayores posibilidades de trabajo, ¿sí? Mucha gente recurre a la guerra y a la delincuencia porque tal vez no tiene oportunidades. Pero ustedes como jóvenes aspiran a aportarle a este país, aspiran a tener una familia, aspiran a tener trabajo y a contribuir, a ser protagonistas en los cambios, pero eso no es posible si no hay oportunidades, si no hay educación. Uno de los factores, más que la guerra, bueno, yo diría equiparable a la guerra, que le está haciendo daño al país y que le seguirá haciendo así no haya guerra, es la corrupción. Si no combatimos y no establecemos reglas para combatir la corrupción y para acabarla, vamos a seguir en esta misma dinámica, y esa implica una formación y una educación de toda la sociedad, porque la corrupción se piensa que está solo en los políticos, que está en las instituciones, pero está también en la sociedad. Básicamente eso puedo plantear. Bueno, senador, no siendo más, muchas gracias nuevamente por Muy bien, muchas gracias.